Les cuento, está en comunicación con nosotros desde la capital del país uno de los profesionales más renombrados a quien siempre seguimos. Ustedes saben, gente, que siempre estamos pasando las notas que brinda el doctor Mateo Valmeli, un profesional muy aclamado por la prensa capitalina, a quien le saludamos. Doctor Mateo Valmeli, muy buenas, no sé si decirlo, muy buenos días todavía, aquí para Buenos Radio días. Pilar, de la ciudad de Pilar, valga la redundancia, ¿eh? Buenos días. Un placer poder compartir con toda la gran audiencia de Radio Pilar y a través de ella con todos los paraguayos y las paraguayas pilarenses. Estoy a tu servicio para disipar las dudas que tengas. Sí, doctor, justamente quería hablar con usted desde hace ya un tiempo. Te cuento, aquí en la ciudad de Pilar, ¿m? Aquí en la ciudad de Pilar tenemos una situación bastante jodida, digamos, seria. Tenemos un total de 4.216 personas infectadas para una población que no superan los 40.000 habitantes, es decir, el Estadio Defensores del Chaco, repleto el Estadio Defensores del Chaco representa a la ciudad de Pilar y a nivel departamental tenemos 80.000 en total, somos uno de los departamentos con menos cantidad poblacional. Pero el epicentro de la pandemia es en la ciudad de Pilar, en donde se dan el 90% de los contagios y de los infectados. Tenemos, doctor, te cuento que aquí en la ciudad de Pilar tenemos 128 fallecidos y tenemos 6 personas en terapia intensiva. Hospital, nuestro hospital respiratorio es para 35 camas, están repletas y tenemos 5 terapias intensivas que fueron donadas por la gobernación. Una persona necesitó terapia intensiva y tuvo que ser derivada porque en realidad tenemos 6 personas en terapia intensiva ahora. Y tenemos un promedio de infectados de entre 60 personas por día, por ponerle un promedio, y la gran mayoría, el 90% de estos contagios se dan aquí en la ciudad de Pilar. Es decir, que no podemos, tenemos que apostar a los protocolos sanitarios y por sobre todo a la vacunación, doctor. Sí, realmente la situación de Pilar no es nada alentadora, ¿verdad? Con una población pequeña, tienen más de 70 infectados diarios, de los cuales un 10 a 15% de ellos, entre 7 y 15, van a requerir internación, y un 5% de ellos, serían 2 o 3, pueden requerir terapia intensiva, entonces tienen muy poca terapia, ¿verdad? Si realmente la situación es dramática, y si lo que hay que hacer es apostar a las medidas sanitarias y inmunizar a la población lo antes posible, ¿verdad? Poner una población que yo creo que en poco tiempo, si sigue así, va a formar ya una inmunidad grupal o de rebaño en forma natural, ¿verdad? Porque son relativamente pocos. Sí, se habla, mira, tenemos más de 4.000 infectados en la ciudad de Pilar, 4.216 infectados, pero tenemos 310 casos activos aquí y tenemos 128 fallecidos y un promedio de 60 a 70 infectados por día. Realmente la situación es desesperante porque tenemos 5 camas de terapia intensiva que nos donó la gobernación del Ñeembucú, si no, no íbamos a tener. Y tenemos 6 personas en terapia intensiva, es decir, una persona tuvimos que derivar a la capital, en donde también hay un tremendo problema para adquirir camas. Doctor, ¿qué podemos hacer? Pilar nunca tuvo problemas hasta
comienzos de febrero en donde se dieron los contagios. Tenemos en estos momentos familias enteras contagiadas, cosa que no sucedía antes del mes de febrero, y tenemos muchos fallecidos, inclusive hay familias que pierden la gran mayoría de sus integrantes a causa del COVID, doctor. Y Pilar sufrió la transformación turística que tuvo en los últimos años. Se convirtió en una ciudad de turismo interno, ¿verdad? Por su bella naturaleza y por la nueva infraestructura y el desarrollo que está teniendo la ciudad y el departamento. Y en el mes de febrero mucha gente fue a Pilar a hacer turismo interno, y bueno, y ahí llevaron el virus, la cepa de Manaus, que es altamente transmisible, se llevó a Pilar y se transmitió como reguero de pólvora, porque la gente realmente está bastante relajada desde el punto de vista de las medidas sanitarias. Y hoy estamos viendo las consecuencias del brote, de un brote bien definido en la ciudad de Pilar, con una población que durante el año pasado no tuvo COVID, entonces era altamente susceptible, y con una respuesta sanitaria prácticamente cero, ¿verdad? Por tener 5 o 6 camas de terapia intensiva para 80.000 habitantes, realmente es muy poco, ¿verdad? Tenemos, aparte de eso, tenemos 30 camas respiratorias, aparte de eso. Es que te cuento, las 5 camas de terapia intensiva están constantemente llenas. Fallece uno, se vuelve a ocupar al instante, y las 30 camas de terapia las 30 camas respiratorias comunes, por decirlo así, están al tope. Doctor, ¿qué podríamos hacer en esta situación? ¿A qué tendríamos que apostar? Sabemos que la vacunación es lenta. Aquí en Pilar llegaron vacunas, llegó la Covaxin, llegó Coronavac, también Sinopharm y AstraZeneca hasta el momento, pero aquí en el interior del país como que hay no sé si decir un miedo a las vacunas, por toda esa mala información que últimamente surgieron en las redes sociales en torno a las vacunas, doctor. Esa mentalidad necesitamos cambiar, porque necesitamos apostar a las vacunas y a los cuidados, porque de lo contrario nos espera una catástrofe mayor ahora, a comienzo del invierno para más. Totalmente de acuerdo contigo. Acá hay que tener dos cosas bien presentes. En primer lugar, que hay mucha transmisión en el cono urbano de Pilar. Por lo tanto, tienen que extremar las medidas sanitarias, evitar la aglomeración en lugares cerrados, mantener ese distanciamiento, el buen uso del tapaboca y lavarte las manos más de las veces que puedan. Las medidas sanitarias van a hacer que se ralentezca la transmisión del virus. Y en segundo lugar, darle un mensaje a la ciudadanía bien claro. Pueden decir cualquier cosa de las vacunas, ¿verdad? Pero lo que no se puede negar es que las vacunas son seguras, en primer lugar, y en segundo lugar, que protegen. Entonces, en dos palabras se resumen lo que es la prevención a través de la vacuna: seguridad y protección. Eso hay que decirle a todos los ciudadanos, no solamente a los pilarenses, sino también a los ciudadanos del mundo, ¿verdad? No crea que en el mundo entero y en el primer mundo no existen los negacionistas y los que no creen en la vacuna y los que tienen miedo. Hay un 30% de la población norteamericana que no se vacunó por los mismos motivos. En Europa, en Alemania, en países con civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, también ocurre lo mismo, ¿verdad? Pero sí, yo les quiero decir a los pilarenses, a los paraguayos y a las paraguayas, que si vacunándose ellos, aparte de protegerse a sí mismos, están protegiendo su comunidad. Que se vacunen no implica que ya están inmunizados con la primera dosis. La inmunización termina 2 a 3 semanas posterior de la aplicación de la segunda dosis. No tengan una falsa expectativa de seguridad si es que se han aplicado una sola dosis. Esperen la segunda dosis
que pasen 2 a 3 semanas después de la segunda dosis, y ahí sí van a tener una protección para no llegar a casos graves o severos de la COVID. Claro. Y por último, haberse vacunado no sustituye ni se sobrepone a mantener las medidas sanitarias. Doctor, cuando vos decís de que de que la vacuna evita los casos graves o críticos, específicamente está dando a entender de que uno, a pesar de estar vacunado, puede infectarse con el COVID. Puede infectarse, pero no se va a enfermar gravemente, no va a requerir hospitalizarse, no va a tener dificultad para respirar, no va a tener falta de oxígeno, no se va a sentir mal, se va a infectar, pero no se va a enfermar grave. Es decir, puede transmitir, pero no puede enfermar grave. Es decir, que la vacuna solamente le protege a quien se la pone, pero no le protege a los demás. Sí, pero vos al vacunarte como vos dejás de ser un gran transmisor del virus, ¿verdad? También proteges a la gente que te rodea. Es decir, que el vacunado puede seguir contagiando, pero no con esa gran escala. pero no a gran escala. Perfecto. No va a tener los síntomas. Perfecto. Y con respecto a esto, el tema doctor, otro punto también preocupante aquí en la ciudad de Pilar, el consumo de la ivermectina. Vemos que en las farmacias la compra es masiva de este antiparasitario de uso humano, pero esto, según su opinión, da realmente resultados, porque nosotros aquí en Pilar la ivermectina se está consumiendo desde hace meses atrás y estamos teniendo este tipo de contagio. Y ya ves, la respuesta está a la vista. Ustedes hicieron un ensayo clínico voluntario y están teniendo los resultados. Si la gran población pilarense consumió ivermectina desde meses atrás y los mismos se están infectando masivamente, significa que la ivermectina no sirve para prevenir los casos de COVID y menos aún para tratar la COVID. La respuesta está a la vista, ¿verdad? En un ensayo clínico que están haciendo en una población cerrada donde consumen alto índice de consumo de ivermectina y los mismos tienen un brote epidémico importante. Significa que no sirve la ivermectina. Otra cuestión que yo sé que manejas muy bien es el tema de los subregistros. Nosotros desde el comienzo de la pandemia aquí en la ciudad de Pilar y el departamento de Ñeembucú estamos llegando a los 4.300 infectados, pero sabemos también, porque hablamos desde aquí, desde los medios, hablamos con los médicos y nos dicen de que las personas que llegan ya al hospital, al centro respiratorio de la ciudad de Pilar, ya llegan en mal estado, ya llegan con una falta de aire, con una saturación muy baja del 60, del 50%, es decir, que están esperando hasta lo último. Y aquellas personas, entonces te dan a entender que aquellas personas que tienen un COVID leve directamente no se van, no se hacen la prueba y por lo tanto contagian y no forman parte no entran en el sistema, digamos. Entonces esto da a entender de que puede existir un subregistro muy grande, doctor. Y se calcula que por cada positivo tenés que multiplicar 4 a 5 que no está registrado. Si ustedes tienen 4.000 casos detectados, son en total 20.000. Sería más del 22% de la población pilarense ya infectada. Sí. Pilar tiene 40.000 habitantes y Ñeembucú 80.000 en total, incluyendo Pilar. Bueno, 40.000. Y si tienen, porque el departamento de Ñeembucú tiene ya 8.000 detectados. 4.000 detectados en el departamento de Ñeembucú. Sí. Pero tenemos que entender... Multiplicar por 4 o por 5, serían 20.000 de 80.000. Estamos hablando de 25%, ya que tienen inmunidad colectiva, están creando una inmunidad colectiva en forma natural.
Sí, pero también estamos viendo aquí en la ciudad de Pilar que que el daño que deja el COVID o el post-COVID realmente se están viendo Claro, es muchos un alto problemas costo, es un respiratorios, alto costo. problemas cardíacos, problemas renales. Esos problemas ya van de por vida, doctor. No, pueden ser reversibles, pero ustedes están pagando un alto costo porque se están inmunizando naturalmente y no a través de la vacuna. Entonces vos estás viendo perder vidas humanas por la infección natural. Entonces lo que tenés que evitar es justamente que la gente se enferme gravemente a través de la vacuna. Entonces hay que exigir al gobierno central que comiencen a distribuir mayor cantidad de vacunas, compren mayor cantidad de vacunas y que distribuyan y que se apliquen a mayor ritmo para justamente evitar lo que todos queremos evitar, que finalmente son tener un gran número de muertos. Doctor, una pregunta fundamental. Te iba a preguntar cuándo terminaría esta pandemia, pero evidentemente vemos que en algunos países como Israel o Estados Unidos ya están pasando la peor etapa, inclusive Israel está mejor todavía. Vemos que cada país va a tener como una cierta, como una situación aparte, digamos. En nuestro país, ¿cuándo saldríamos? ¿Usted qué prevé con el tema de la inmunización? ¿Cuándo comenzaríamos a salir de esta situación pandémica, digamos, a nivel nacional? Yo creo que nosotros vamos a tener que comenzar a descender en los casos de hospitalización y de muerte a partir del mes de agosto, septiembre. Y probablemente para el último trimestre del año, cuando ya tengamos un gran porcentaje de la población objetivo, mayor de 18 años, vacunada o inmunizada en forma natural, vamos a ir viendo ya que las actividades se van a ir normalizando y van a haber ya muchos paraguayos y paraguayas no susceptibles y probablemente para el primer semestre del año que viene ya vamos a volver casi a una normalidad. Una última pregunta, doctor. Yo sé que le agradezco también la deferencia de atendernos. Esta enfermedad, para su punto de vista, usted como infectólogo, esta enfermedad COVID-19 quedaría como una enfermedad endémica, como digamos, como la influenza, que nos vamos a tener que vacunar cada año. Y probablemente quede así, porque hay un grupo etario importante que son los menores de 18 años, que ahora se bajó a 12 años en el mundo entero, que no van a ser inmunizados todavía. Entonces, mientras hayan niños susceptibles de adquirir la infección, van a ser niños susceptibles de transmitir la infección. Por lo tanto, yo creo que nos va a acompañar por unos cuantos años más la COVID. Al igual que la influenza, porque la influenza, a pesar de que nos estamos vacunando cada año, la influenza nunca desaparece, doctor. Y bueno, la influenza varía mucho todos los años en su constitución genómica. El COVID también tiene esas características parecidas a la influenza. Puede ser que se quede en forma perenne, en forma estacionaria, solamente en las épocas invernales. Doctor, una última pregunta, y esta sí es una última pregunta. Estamos viendo de que el uso de tapabocas es fundamental, pero también hay un grave problema ahora que entra el invierno, aquí los centros comerciales, las farmacias, los comedores que aún funcionan. Doctor, quiero que me hables un poquito sobre la transmisión o la posibilidad de transmisión o de adquirir el COVID-19 a través de los aerosoles en ambientes cerrados. Y bueno, está demostrado, antes se pensaba que porque era un virus de una estructura muy pesada, a una distancia de 2 metros, el virus caía a las superficies lisas por el peso de su estructura, y esas superficies lisas estaban contaminadas y uno se podía contagiar a través del tacto. Hoy en día sabemos que por más que sea un virus de estructura pesada, lo mismo queda aerolizado en el ambiente cerrado, donde no hay ventilación natural, por 4 a 8 horas. Por lo tanto, un individuo que se saca el tapaboca en un lugar cerrado, donde previamente estuvo un individuo con COVID, que no usó correctamente el tapaboca, puede contraer la infección solamente por el solo hecho de
inhalar el aire para respirar. Es decir, que si yo me voy a una farmacia y aparentemente está vacía, igual me puedo contagiar. Si hubo una persona previamente en la farmacia que era portador del virus y no usó el equipo de protección y dejó el virus aerolizado y en la farmacia no hay ventilación natural y vos llegás y no usás el equipo de protección, probablemente te infectes. ¿El tapaboca de tela protege en algo, doctor? Protege, ¿verdad? Es el tapaboca casero, con una protección inferior al quirúrgico y a la N95, pero siempre protege. Es mejor tener un tapaboca casero que es suficiente para andar en la vía pública que no tener nada. Bien, doctor, muchísimas gracias por la nota, le agradezco muchísimamente la deferencia de atendernos y como siempre le vamos a estar siguiendo también a través de los medios de comunicación capitalinos, que siempre sus intervenciones son muy interesantes. Bueno, muchas gracias, un placer haber compartido contigo la nota y con todos los pilarenses que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias. El doctor Tomás Mateo Valmeli, infectólogo, aquí hablando con nosotros en Tras la Verdad, aquí por la 106.9. Agradecemos muchísimo la nota.